no hay fast track ni hay acceso al lounge. Esto es debajo del apoyabrazos del otro lado. Les digo una cosa, este avión no lo limpiaron. Este es el check-in de Azul. Hay una fila para business, una para diamante, que es el estatus máximo de Azul, y luego todo lo que es la fila para classe turista. Bom dia para vocês deste aeroporto de Madrid, na Espanha. A gente está voando hoje com a Azul Linhas Aéreas até o aeroporto de Campinas, no estado de São Paulo, no Brasil. Vamos experimentar hoje o seu serviço de business class a bordo do Airbus 330-900 Neo e vamos avaliar a qualidade do seu serviço. Senhoras e senhores, bem-vindos mais uma vez à última chamada. Bien, ya estoy en la zona de embarque de la T1 de Madrid. Empiezan a evidenciarse varios aspectos de aerolínea low cost. En Azul, por ejemplo, no hay fast track ni hay acceso al lounge. Esto es dinero que ellos se ahorran, claro, a costa del pasajero. No ofrecen ningún tipo de servicio premium, vamos a decirlo así, entre el check-in y el avión. O sea, básicamente te tienes que ir a un bar. Yo voy a intentar ir a la sala VIP Cibeles, a la que puedo acceder con mi tarjeta Revolut, pero hasta ahora suele estar un poco picante, pero bueno, vamos para arriba al menos. Miren lo que es la fila de espera para ingresar al salón Cibeles. No es posible que esto pueda suceder, porque para adentro sigue, ¿eh? Debe haber 40 personas en fila al menos para ingresar al salón, ni loco, no hay un bar. Esta es mi triste realidad. Bien, señores, yendo ya a embarcar. Miren, parece... ¿Cómo se llama ese lugar de Miami donde se sale del aeropuerto para conectar a donde alquilan los coches? Tiene esa vibe. La antiquísima Terminal 1 de Madrid. Estamos yendo a la puerta A16 a embarcar a nuestro vuelo a Campinas. Ahí está el Airbus 330-900 Neo de Azul. Matrícula PRANY. Fue entregado directamente a Azul en octubre del 2019. Un avión de 6 años, muy buen estado, debería estar. Ya estamos embarcando, estoy en la manga, hay una sola manga, a pesar de que hay otra manga puesta ahí. Supongo que ahí desembarcaron business, no estoy seguro. En la 1L está todo el avión embarcando por la 2L. Tanto clase turista como business. Otro detallecito. Bien, esta es la cabina de Business Class de Azul. Son 9 filas, configuración 121. El mío es el último, tiene una ventana menos, pero no hay nadie detrás. Se cierra esta cortina y no hay ni lavabo. Hay un galley, pero bueno, ni se nota. Los asientos impares están del lado del pasillo. Yo elegí el par porque está del lado de la ventana, entonces este espacio te aleja del movimiento del pasillo, te da un poco más de privacidad. En el asiento vienen dispuestas ya esta bolsa que tiene la almohada y la manta. Está en un estado un poco peor de lo que esperaba. Este es un apoyamanos rebatible, apoyabrazos en realidad. Estos son los controles del asiento en general, posicionales, masajes, luz y demás. Está todo aquí al costado. Luego viene este pequeño espacio de almacenamiento en donde están los auriculares ya dispuestos y al lado el mando a distancia para el sistema operativo. Se abre desde aquí y se posiciona de frente a uno. Luego se cierra y da un poquito más de espacio en el asiento. Igual es bastante apretado. Voy a poner flash para mostrar el espacio de los pies, que es minúsculo. Esto es una mano. ¿Y eso es un pelo? Ay, mi Dios, qué asquiño. Y esto me lo invento, pero es la primera vez que veo la marca del asiento así tan clara, como si fuera una publicidad
Sospecho que eso les debe haber traído una rebaja. El otro espacio de almacenamiento que hay es este, debajo del apoyabrazos, que está lleno de basura. Muy simpático. Y esto es debajo del apoyabrazos del otro lado. Sí, es lo que se imagina. Un chicle masticado pegado en mi asiento. Y luego tienen como una goma espuma, no sé. Todo como terminado mal, como con terminados de poca calidad. Está todo como rematado mal, vamos a decirlo así. A la pantalla también no estaría mal pasarle un trapo limpio, porque no se ve nada, pero bueno. Tienen todas las marcas de un trapo sucio. Les digo una cosa, este avión no lo limpiaron. Repartieron, apenas embarcamos, los tragos de bienvenida. Yo elegí zuma naranja porque es un poco temprano, acabo de desayunar. Había también agua y champán y unas nueces que no te las sirven directamente, sino que te preguntan si las quieres, un mix de nueces. As mochilas, bolsas e sacolas devem ser acomodadas abaixo da poltrona à sua frente. Nos compartimentos superiores, apenas as bagagens maiores. El lavabo no tiene nada de espectacular, es un lavabo sin más. Lo que sí tiene es esta luz azul que me gusta y estas vibes Calçadão de Copacabana, las aceras de Río de Janeiro, en los barrios más clásicos, me gusta bastante. Este es el menú, hay una entrada común que es una ensalada griega. Luego de los platos principales, músculo de vaca cocido lentamente, bacalao al vapor, pechuga de pollo grillada y tortelli de zapallo, de abóbora. De postre hay fondant de chocolate, helado de macadamia, frutas frescas o selección de quesos. En este caso, antes de aterrizar, se sirve un lunch que es una empanada argentina con tomates cherry asados y nada, bueno, pan y frutas de estación de acompañamiento. Aquí un breve repaso a los vinos, más que nada franceses e italianos, y el open bar. Edna? Sim. Também sou Dona Sou João. Como sabe, você vai atender. Já gostaria de almoçar com a gente? Sim. Salada de entrada? Sim. Carne de boi. Perfeito. O senhor gostaria de alguma sobremesa? Queijos. Alguma bebida para comprar o seu prato principal? Vinho tinto, quais tem? Italiano? Italiano e francês. Italiano. Fique à vontade, se precisar de algo durante o almoço, só me chamar. Bueno, se llevaron el menú, así que me quedo sin menú de recuerdo también, una vez más. Todos detallecitos de low cost, ¿no? Pero bueno, a ver qué tal el servicio. Bien, estamos haciendo el pushback 3 minutos antes de la hora programada, lo cual no está mal. Olá, que bom ter você a bordo do nosso voo azul. Antes de decolarmos, preste atenção às nossas instruções de segurança. Durante uma evacuação da aeronave, deixe todos os seus pertences dentro do avião y procure uma El vídeo de seguridad es bastante básico, pero está bien que tengan esto para sordomudos. Es la primera vez que lo veo, creo, en unas instrucciones de seguridad. Aquí está toda la fila de 787 de Air Europa esperando para salir por la noche, ¿no? Tienen todos vuelos nocturnos a Latinoamérica. Miren, ese es el 330 de World to Fly, que es la aerolínea que va a ser Madrid-Rosario a partir de, creo que el año que viene. Yendo para la pista de despegue, tiempo de vuelo 9 horas 55, poco. Normalmente en esta ruta suele ser 15 o 20 minutos más a la ida, ¿no? A la vuelta obviamente siempre es un poco menos de 10 horas. Miren, justo está por despegar un JetBlue. Azul es de JetBlue, es el mismo dueño, así que vamos justo detrás de ellos.
cambiar la mesa, que es... Dios, el nivel de precariedad de esta mesa. Bueno, es todo así. Yo creo que es el asiento más barato que tenía Recaro, es el que le vendieron a Azul. El Amenity Kit no está mal, está bastante bien de hecho, a excepción de la máscara de ojos que es muy precaria, vamos a decirlo así. Tiene unos tissues, tapones para los oídos, cepillo y pasta de dientes, cremas de Ritual, unos calcetines y esto que me gusta mucho, que es un tag de Azul para poner en las maletas. Esto me pareció simpático. Y me había olvidado de mostrarles los auriculares, Noise Cancelling, están bien. Bueno, vamos a explorar el sistema de entretenimientos. Español, sí, ahí va. Películas y series. Me cuesta un poquito, todas las películas, ¿va? Ahí va. Bueno, bastante nutrido, Bastantes películas. Son todos los géneros estos. Sí que habrá, no sé, 100 películas al menos. Y a ver si tiene su vuelo, a ver. Bueno, básico, un clásico mapa de vuelo sin más. Se puede cambiar el recorrido total. Esto es la vista previa del vuelo total. Vamos a volar sobre Canarias, ¿ven? Ahí. Y ya nos vamos para Brasil para entrar por el norte, por Fortaleza, hasta Campinas. Y aquí debajo un enchufe universal, un puerto USB y el plug de los auriculares, un poco incómodo para enchufar, pero bueno, ahí está. Empieza el servicio apenas 20 minutos, 25 minutos después de partir. Voy a limpiar mi asiento con esto. Bueno, como pudieron ver, el vino no te lo sirven en el asiento. Tampoco pasan con un carro con las botellas. Sirven todo en el galley y luego lo traen en una bandeja y lo distribuyen en cada asiento. Obrigado. Llegó el servicio de almuerzo en una bandeja única. Este es el músculo de vaca que pedí, asado lentamente, que viene con una ensalada griega de acompañamiento, aceite de oliva, cheto balsámico, un pan blanco, este saler y pimentero, que son la cosa más hermosa del mundo con los colores de la bandera brasilera, y mantequilla. Está bien montado. Muy gelatinoso. No me gusta nada. Me equivoqué totalmente en el pedido. Tendría que haber pedido el pollo. Y finalmente mi plato de quesos, que con esto me voy a quitar el hambre. No está mal. Un queso azul, un queso de oveja, otro curado. Bueno, los cubiertos cruzados, esto lo ve un italiano y directamente tiene un infarto. Y galletas de agua para acompañar los quesos. Bonito. Este bonito y moderno Airbus 330-900 Neo de Azul está configurado con 298 asientos divididos en dos cabinas. 264 de ellos en clase turista y 34 en business class. Este es el pequeño bar que deja Azul en el galley de business class para que los pasajeros puedan obtener snacks o bebidas durante la noche. Ahí está mi cama armadita. Miren, aquí debajo no trae para tapar el colchón. Yo aquí debajo cogí una manta de económica y la puse porque, si ven, justo ahí estaba el chicle que quité. Entonces lo pongo para tapar y para dormir un poquito mejor, no pensando que estoy durmiendo arriba de la saliva de alguien. Así que nada, es eso, una siestita y nos vemos. Adiós. Buenas, bueno, esto es curioso. Fíjense, estamos exactamente a mitad de vuelo. Exactamente, faltan 5 horas para llegar.
y ya sirvieron el segundo servicio. Esto quiere decir que fue un servicio prácticamente 3 horas después de que terminó el anterior y luego ya no hay nada hasta la llegada. Como habían visto en el menú, no hay elección aquí, es una empanada, literalmente una empanada argentina, fruta fresca. Pedí una Coca-Cola, no quería tomar vino ahora. Celery pimentero, que esta vez vinieron los 2 amarillos, me gustaba más antes, y mantequilla. Raro. Estoy aquí como una abuela porque estoy viendo la película de Kevorkian. Es 1 hora antes de aterrizar, 1 hora y cuarto, pasaron repartiendo batata frita con bacon y unas cookies de chocolate. Aplausos en la cabina de clase turista, un solo aplauso en la cabina de business. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Poxa, obrigado. A gente tava com saudade daqui. Obrigado. Pode ir. Obrigado. Llegados a Brasil. Ahora les voy a... En un rato déjenme organizarme y les cuento qué tal esta mixta experiencia con Azul Líneas Aéreas. Creo que nunca estuve en este aeropuerto, o hace 1000 años. Hay conexiones a la izquierda. Pero igual si estuve no me acuerdo, ¿eh? No estoy seguro de haber estado aquí. Entre el 2005 y el 2007 estuve en Campinas, pero no recuerdo si estuve en el aeropuerto. Otra cosa, yo no me estoy quedando aquí, sino que estoy siguiendo viaje a otro destino en Brasil y es necesario recoger la maleta y volver a despacharla. Más o menos como sucede en Estados Unidos, parecido. La verdad es que esas cosas resultan un poco incómodas, más acostumbrados a Europa, en donde cualquier país conectás sin preocuparte de la maleta, en este sí. Estoy en este momento en Buenos Aires, ya llegué a Campinas, conecté en Campinas a Florianópolis, estuve unos días en el sur de Brasil y acabo de llegar a Buenos Aires, así que es un cierre con delay, pero es un cierre bastante bien meditado. Mi experiencia con Azul en líneas generales me dio, básicamente lo primero que me viene a la mente son muchos tics de low cost. Yo no sé cómo está considerada Azul en Brasil, no lo sé, es la primera vez que monto en ella. Pero es una aerolínea que tiene muchos tics de low cost, como tantas otras, porque nosotros hablamos de low cost como si fuera Ryanair o EasyJet y no. La misma Air Europa tiene tics de low cost en el sentido de que en vez de 2 servicios de comida ponen 1 incluido en el billete en un vuelo de 12 horas y ese tipo de cosas. No sé cómo será la económica de Azul. Si alguien viajó en económica de Azul Intercontinental me lo dejan aquí debajo. Pero bueno, en business, empezando porque en el aeropuerto no hay ningún tipo de servicio, es básicamente nula la presencia de amenities de Azul entre el check-in y el abordaje. Luego, una vez arriba del avión, lo que les comenté, el asiento es muy básico, es decir, con unas terminaciones muy malas. Me da la sensación de que es un asiento barato. Todos los aspectos del asiento me dieron esa sensación.
La atención fue buena, la comida fue mala en mi experiencia. Pedí una carne, era imposible de comer, debería haber pedido un pollo, pero bueno. Me gustó mucho el setup, cómo lo ponen, cómo lo sirven. Para mí está bien, le daría un ok a la comida, pero una vez llegados a Campinas también no había sala VIP para pasajeros en business class doméstica, que se llama Espacio Azul. Solo había... Se me acaba de encender un auto justo arriba de la cámara. Y la realidad, esperen que se vaya el coche porque si no me hace mucho ruido. Dale, corazón, te da la vuelta así, así. Y le das para allá. Muy bien. Y la realidad es que tampoco es que el billete sea barato, más barato que el resto. Pagué 1.000 euros para volar de Madrid a Brasil. Eso prácticamente cualquier aerolínea se planta en 2.000 euros por un pasaje de vuelta a Brasil. Los hay de 3.000 también, pero quiero decir, no es poco frecuente encontrar 2.000 euros y de vuelta a Brasil. Creo que no es una aerolínea que elegiría teniendo otras por delante. La elegí en este caso porque quería reseñarla, quería hacer este vídeo, pero prefiero casi cualquier aerolínea europea a lo que me ofreció Azul. Si les gustó este video, dejen un me gusta aquí, suscríbanse al canal, denle al botón de campanita para que les llegue una notificación cada vez que publique un video y nos vemos en la próxima, que es bastante interesante. El próximo video va a ser un vuelo entre Florianópolis y Buenos Aires con una compañía que nunca volé y que resultó muy complicado. Eso el viernes de la otra semana. Un abrazo muy grande. Adiós. Last call for passengers on flight